Hola, buenas tardes. Me da muchísimo gusto ver ahorita ya gente conectada, esperando esta entrevista, que creo que es un tema súper importante que todas las familias adoptivas debemos, pues, echarnos un clavado en él, que es el tema de adopción y escuela. Y me da muchísimo gusto tenerte nuevamente aquí, Deni. Bienvenida. Hola Gina, a mí también me da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Y bueno, Deni es experta en este tema de adopción y escuela y nos va a platicar pues muchísimo sobre muchas cosas que podemos ir aprendiendo de lo que los papás pues, esperamos, de lo que debemos esperar de la escuela. Y bueno, antes que nada, quiero presentar a Deni. Deni Rain Villalba es doctora en biología y asesora de lactancia y crianza. Hizo su tesis de licenciatura sobre conducta parental y hace 10 años empezó a dar cursos de preparación para el nacimiento, asesorías de lactancia y a dirigir círculos con temas de crianza respetuosa. Estos círculos derivaron en talleres sobre temas específicos de desarrollo de pequeños de 0 a 5 años desde la óptica de la crianza respetuosa, el manejo de las emociones y el buen trato, incluyendo talleres específicos para abuelos y talleres para familias por adopción sobre el manejo de los 7 temas centrales de la adopción, que también es para docentes y personal escolar. Libro de vida, una herramienta para ayudar a nuestros hijos a entender e integrar sus orígenes en su historia de vida. La aceptación incondicional como base para la adopción. La importancia de la apertura en la adopción. Cómo escoger escuela, manejo de divorcio, entre otros. Y es fundadora del proyecto Contigo en la Crianza. Muchísimo gusto de tenerte por aquí, Deni. Muchas gracias a ti por invitarme, Gina. Oye, y bueno, ya entrando al tema, ¿por qué es importante para las familias poner en la mesa el tema de adopción y escuela? Bueno, como la pandemia nos ha dejado muy claro, la escuela es un lugar importantísimo para los Ujú. niños y niñas, ¿no? Es un lugar al que no solo van a aprender la parte académica, sino la parte social. Es un lugar donde aprenden a relacionarse con pares, otros niños, otras niñas, y con autoridad, con autoridades, pues Ujú. los maestros, los directores, en fin. Y van aprendiendo las reglas de la sociedad en la que viven, ¿no? Primero de su comunidad. Los niños pasan normalmente de que su medio ambiente sea su familia, crecen un poquito y entonces ya tienen la escuela y la familia y así se van abriendo poco a poco a la sociedad en general. Y bueno, hasta antes de la pandemia pasaban muchísimas horas en la escuela, ¿no? Con sus amiguitos, con sus compañeros, con estas figuras de autoridad. Entonces es un lugar pues muy importante donde realmente se forma más allá de lo académico, ¿no? Exacto, no es un lugar solamente académico, sino es un lugar de socialización y de aprender muchas cosas como persona. Exactamente, a relacionarte con otros, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí es una parte esencial de la crianza, de la educación, de la socialización de los niños. Cuando adoptamos un bebé o una bebé, pues tenemos años para ir pensando en esto de la escuela, ¿no? Porque incluso Ujú. si tenemos que meterlo rápidamente en una guardería, bueno, pero es un bebecito, ahí no hay tanta cosa. Pero muchas veces no, llega un niño o una niña mayorcitos y entonces pasan inmediatamente a veces de la casa hogar y como se haya llevado la escolarización ahí a nuestra casa, a integrarse a nuestra familia y a la escuela. Entonces, es una transición brusca, muy fuerte, que de por sí las transiciones se les complican a nuestros niños y niñas en Ujú. contexto de adopción. Y Sí. entonces sí, es muy importante que los papás nos empapemos de este tema y nos sintamos con las tablas para enfrentarlo, ¿no? Para ir a una escuela, para hacer preguntas, para plantear cuestiones, porque va a ser, incluso para decidir que no, sabes que ahorita no lo voy a meter a la escuela y estos meses, Ajá. primero que llegue a casa, primero que se sienta cómodo aquí, primero que empiece a integrarse a la familia y ya después veremos qué pasa con la escuela, ¿no? O si sé con tiempo que va a llegar un niño mayor, entonces desde antes que llegue, pues ir viendo escuelas, ¿no? Y ir pensando qué queremos, qué conviene, cómo voy a platicar con el personal de la escuela, qué tanto les voy a contar. Exactamente. Por ejemplo, ¿qué características debemos tomar en cuenta cuando vamos a escoger una escuela? O sea, porque, pues como ya bien lo dijiste, la escuela es una parte importantísima, ¿no? Pero en nuestros hijos que vienen por medio de la adopción,
pues mucho más, pues la calidad de el docente, cómo se acerca a los hijos, si la escuela sabe cómo manejar el tema, qué características Exactamente. debemos buscar. Nos tenemos que fijar en características nuestras como persona y como familia, o sea, qué tipo de educación queremos brindar, qué hemos pensado, y a lo mejor vamos a tenerla que ir cambiando, ¿no? Conforme avanzan las cosas. Ajá. Las características de nuestros niños, primero como individuo y luego también como grupo, o sea, los niños y niñas que llegan por adopción, ¿no? Que tienen muchas cosas en común, ¿no? Entonces, también tenemos que tomar en cuenta eso y finalmente las características de la escuela. Con la escuela, a mí me parece que lo más importante es que haya muy buena comunicación. O sea, eso es como básico. Desde con la directora o director, con las maestras, si hay un departamento de psicología o de psicopedagogía, con el psicólogo, con la pedagoga, tiene que haber muy buena comunicación, pero con esto no quiero decir que vamos a llegar a sentarnos a contarles toda la historia de nuestra familia por adopción. Lo que quiero Ajá. decir es que sean personas y que sea una institución abierta, que sean accesibles, que estén dispuestos a escucharnos, que estén dispuestos a poner en la mesa un tema que tal vez nunca ni se habían planteado. Y que muchas veces las familias por adopción sabemos mucho más porque nos interesa personalmente. Entonces, Claro. hemos leído, hemos estudiado, nos hemos metido aquí y allá. Y a lo mejor en la escuela habrá quien sí le interesa, habrá quien no, a lo mejor hay incluso quien tenga una experiencia, pero a lo mejor no, nunca se les ha presentado. La primera vez que yo fui a hablar a la escuela de mi hijo, la maestra me dijo, ay, pues es que yo nunca he tenido una familia así. Digo, pues no sabes. A lo mejor has tenido 28 familias así, Claro, y no pero te lo han dicho. nunca, exactamente, nunca ha salido el tema. Entonces, en realidad no sabemos, ¿no? O sea, hasta que o te lo cuentan o preguntas o pasa algo. Entonces, lo importante para mí es esa actitud de apertura y de accesibilidad por parte de la directiva y para abajo, ¿no? O sea, pasando por el, como te digo, por el departamento de psicología o pedagogía. Sí, entonces como que hay tres grandes rubros, ¿no? O sea, por un lado, lo que la familia, su forma de haber vivido pues la crianza, ¿no? O sea, su forma personal de haber vivido la crianza, de lo que espera, que aquí entra en la parte de expectativas, Ujú. y luego la escuela, eh, que si la escuela tiene conocimiento, si no tiene conocimiento, y también el niño, ¿no? Exactamente. Ahora, hablando de estas expectativas, la verdad es que los papás muchas veces cuando estamos en el proceso de adopción, pues estamos llenos de expectativas. Una de ellas puede ser la escuela, sobre todo cuando sabemos que vamos a recibir un hijo más grandecito, no un bebé, ¿no? Ujú. Entonces, si va a ser 5, 6, 7 o incluso hijos que llegan ya adolescentes, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo reconocer que nuestras expectativas o cómo lograr que las expectativas que nosotros tenemos encajen con las necesidades que tienen nuestros hijos? Sí, yo creo que todas las madres y padres tenemos expectativas, biológicos o no, ¿no? Ujú. Cuando recibimos a un bebé, igual biológico o por adopción, pues tenemos tiempo de ir conociendo, ¿no? A esta personita. Y muchas veces pues la vida nos va acomodando esas expectativas porque pues resulta que a mi hijo no le gusta dibujar o no es nada deportista y poco a poco pues vamos acomodando esas expectativas o deberíamos de ir acomodando esas Ajá, expectativas, sí. es de imponerlas, ¿no? Las expectativas en una familia por adopción pueden llegar a ser mucho más dañinas porque nuestros hijos Ujú, pueden ser hipersensibles a ellas, ujú, aunque no se las digamos, y querer estar cumpliéndolas todo el tiempo y sentirse que nos fallan si no las cumplen, ¿no? Entonces es ujú, muy importante, como tú decías, que las trabajemos, ¿no? Que las tengamos claras, que las veamos, que no necesariamente las borremos, pero que sepamos, bueno, estas son mis expectativas, no necesariamente tienen que ver con la realidad, algunas tal vez sí, algunas tal vez no, pero tener claro cuáles son mis expectativas, que son mis expectativas, y irlas trabajando. Y observar y escuchar a nuestros hijos y a nuestras hijas, qué les gusta, para qué son buenos, dejarlos ser, ¿no? Irles conociendo y poner
sus necesidades por encima de nuestras expectativas y las de la familia, porque a veces hay expectativas de la familia extendida porque nosotros en esta familia siempre hemos ido a tal escuela, Ajá. siempre hemos estudiado 4 idiomas, siempre hemos sido súper atléticos, ¿no? Digo, eso pasa, como digo, con hijos biológicos y por adopción, pero en este caso hay que ser más cuidadosos de no imponer estas expectativas porque pueden causar mucho más daño. Exacto. Y bueno, tomar en cuenta que cada niño es diferente, pero se habla mucho de los efectos de la institucionalización. Si son niños que llevan ya años en la institución, pues todo este déficit que causa el estar institucionalizado en la parte del desarrollo cerebral y emocional, etcétera, ¿no? Que también creo que es importante que los papás lo tengamos claro, ¿no? No necesariamente el hijo va a tener dificultades en la escuela o no, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero hay que, y como tú dices, irlo observando, ¿no? Exactamente, porque además hay un trauma temprano, ¿no? En estos niños y niñas hay un trauma temprano porque perdieron a su familia biológica y algunos pues no están ni siquiera en el estado donde nacieron. En México hay menos, pero algunos ni siquiera en su país. Aquí no hay tanta adopción internacional, pero bueno, puede llegar a haber. Y entonces su cerebro se ha ido formando, porque pues el cerebro se tarda como hasta los 24 años en terminarse de formar, en este caldito de cortisol, que es la hormona del estrés. Su cerebro está en este modo supervivencia, tienen un nivel bajo de resistencia al estrés, o sea, se estresan fácil Mucho. y rápidamente y a veces no entendemos sus detonadores, a veces ni ellos los entienden, ¿no? Entonces es importante otra vez observar cuáles pueden ser. Y esto va a tener consecuencias en el desarrollo emocional y cognitivo, en el sentido que si tu cerebro está preocupado por sobrevivir y todas las energías se van a eso, pues hay rezagos, como dices tú, no necesariamente son para siempre, pero va a haber rezagos porque no es la prioridad aprender ni regular las emociones en ese momento. Lo importante es estar vivo, porque si no estás vivo, pues nada más importa, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con esto y con las conductas que vemos, entender por qué son, que no es por malcriados, desobedientes, sino que son vienen de esta institucionalidad, pero a veces con bebés que llegaron recién nacidos también, Sí, también. ¿no? Porque el trauma fue muy temprano, ¿no? Entonces, no quiere decir que porque voy a recibir un bebé no me voy a enfrentar con estos temas, ¿no? Sí es mucho más probable que si me llega un niño más grande, pues tenga más rezagos porque lleva más años viviendo así. Pero un bebé recién nacido también podemos ver cosas como problemas de sueño, como dificultades para separación y para transiciones, que ya lo hablábamos, como problemas en la escuela, ¿no? Puede ser ya sea falta de atención o problemas del aprendizaje, o puede ser problemas de socialización, somatizaciones, o sea, hay muchas cosas que algunas las veremos en casa, otras se verán en la escuela y otras se pueden ver tanto en casa como en la escuela, ¿no? Hay niños que en la escuela se portan súper bien y ya llegan a casa, se relajan y raja y nos avientan todo. Hay niños que al revés, en casa son así el niño perfecto y en la escuela aprovechan que, ¿no? Que aquí con los amiguitos a lo mejor puedo sacar mi enojo, lo que sea, y entonces son las quejas de la escuela, ¿no? Entonces hay que tener como muy claro, ¿no? Que estas cosas se pueden deber a que estuvieron muchos años en una institución o simplemente a este trauma temprano y los efectos que tiene en la conducta y en el aprendizaje. Exactamente. Entonces, ahorita mientras ibas narrando todo esto del cortisol, que es este caldito que le llamas, pues me estoy empezando a imaginar, o sea, un niño o una niña que tiene 7, 9 años y que llega a su casa por adopción y de repente ya toca ir a la escuela, pues ese día debe ser un día muy complicado, ¿no? O sea, de por sí para cualquier niño, ¿no? Una nueva escuela es difícil, pero, pero como dices, ellos que están tan acostumbrados a estar en este modo supervivencia, ¿no? Como en muy alertas, pues esto se vuelve como algo importantísimo, que por un lado los papás sepamos, que tengamos claro que así es, pero por el otro lado la escuela, ¿no?
¿Cómo irle pasando esta información a la escuela? Sí, yo creo que tiene que ver por un lado, la edad de nuestro hijo, como ya decía yo, si es una guardería y tiene 3 meses, pues no va a haber tanto, a lo mejor les vamos nada más a decir muy en general, pues necesita muchos brazos o no, lo que queramos, pero no nos tenemos que meter tan a profundidad, como también va a depender no solo de la edad del niño, sino la etapa en la que estemos, como ya decíamos, si llega un bebé recién nacido, pero ya lo vamos a meter a primaria, es muy distinto, ya pasamos muchos años juntos, ¿no? Si llega un niño más grande y tiene que entrar a la escuela, pues ahí sí que vamos a tener que tener una muy buena plática con la escuela, explicándoles mucho de esto. Yo lo que sí quiero dejar claro es que no es la historia de nuestro hijo o hija lo que vamos a platicarles. Vamos a platicar nuestra condición de familia por adopción, igual como platicaríamos que somos papás divorciados, ¿no? No nos tenemos que meter en los detalles de por qué nos divorciamos y tenemos que meter en los detalles de por qué fuimos familia por adopción. Eso, pues no, lo siento, pero no es asunto de nadie más, ¿no? Pero sí platicar que somos una familia por adopción y que hemos estudiado el tema y que a lo mejor nuestro hijo sí tiene un diagnóstico de déficit de atención, a lo mejor no. Yo creo que al principio empezamos general y más bien preguntando a la escuela, pues cómo es su estilo, cómo son, hay exámenes, no hay exámenes, o sea, primero nosotros vamos a preguntarles qué tipo de escuelas son, qué es lo que más les importa en los niños. Yo la verdad es que por lo menos al principio no creo que lo más importante sea la excelencia académica, sobre todo si es un niño que viene de una casa hogar, pero incluso aunque haya llegado desde recién nacido, lo más importante es que los niños se sientan seguros en ese lugar en el que van a pasar tantas horas, ¿no? Y en el que, como tú dices, al principio van a estar tan alertas y todo puede parecer riesgoso, ¿no? Para ellos, ¿no? Entonces sí tiene que ser una escuela en la que los niños como individuos sean importantes, ¿no? En el que se les escuche. En cuanto a los detalles, pues los sacaremos cuando sea relevante, cuando ocurra algo. Ahorita te voy a dar un par de ejemplos. Y a veces son los niños o las niñas las que empiezan, pues, a compartir cosas. Y a veces lo que comparten también pueden ser fantasías que les gusta crear, ¿no? Entonces es importante que los maestros y las maestras tengan idea para que si oyen algo así que les parece muy extraño, pues nos pregunten a la familia, ¿no? Oye, tu hijo me dijo que tal y tal y tal. Y entonces ya veremos si es una fantasía o si está compartiendo parte de su historia de vida y si es algo que hay que trabajar o si es algo que hay que dejar pasar y tomarlo como lo que es, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi hijo en alguna etapa de primaria empezó a firmar sus trabajos con otro nombre. Y entonces la maestra, que más o menos sabía nuestra historia, pues me dijo, ¿no? Oye, es que fíjate que está por... Y yo le dije, sí, porque pues acabamos de platicar de que él antes en sus papeles le habían puesto otro nombre y entonces pues le dije cuál era y entonces pues está experimentando con su identidad, ¿no? Claro. Y entonces la maestra me dijo, perfecto, sí, que lo siga firmando así, no hay ningún problema, ta. Entonces, bueno, pues sí, ahí sí que tenía yo que contar un poquito más porque era relevante, ¿no? Y la maestra tuvo el buen juicio de no decirle, oye, ese no es tu nombre, sino venir a hablar conmigo primero, ¿no? Eso es también muy importante, que nos tomen como sus aliados. Nosotros conocemos la historia de nuestros hijos, conocemos a nuestros hijos e hijas, porque muchas veces nos sentimos, no sé si a ti te pasó, pero nos sentimos juzgados como que somos muy demandantes o muy metiches o muy sobreprotectores, ¿no? Entonces, yo invitaría al personal de las escuelas a aprovecharnos como un recurso. Nosotros les podemos decir, mi hijo está en esta etapa, está pasando por esto, estamos yendo a terapia y estamos trabajando tal cosa. Pues les podemos entonces sí compartir un poco más de lo que sea necesario, ¿no? O es una fantasía, sí es una fantasía que él tiene y pues sí hay que irla trabajando, pero no decirle al niño no seas mentiroso, ¿no? No es cierto, no te llamas así, no es cierto, no tienes, yo sé que nada más tienes una hermana, porque hay que, ¿de dónde viene? ¿Qué me está queriendo decir? ¿No? Entonces,
que los escuchen. Así es. Justo en ese sentido tenemos una pregunta que, bueno, ya tú has contestado mucho de ahorita, pero te la voy a formular. Dice, ¿es necesario notificar en la escuela si el niño o niña tiene dificultades de aprendizaje u otras si él fue adoptado o desde bebé? ¿Cómo informar sobre esto en su escuela sin estigmatizar la condición de hijo adoptado? Sí, es complicado. Yo, por ejemplo, mi hijo primero entró a un kindercito nada más a maternal y ahí no me acuerdo que hayamos dicho mucho, porque pues no era relevante, la verdad, en ese, y solo iba a estar un año, y entonces puede ser que supieran que éramos familia por adopción porque mi hija ya había ido ahí, pero yo no me acuerdo haber hablado nunca específicamente del tema. Después ya entró a la escuela en la que mi hija ya estaba haciendo la primaria y ahí sí me acuerdo que nos preguntaron ciertas cosas sobre su nacimiento y entonces ahí sí ya específicamente pues ya compartimos que somos familia por adopción, tarara. A mí sí me preocupaba un poco este estigma al principio, pero bueno, yo tenía la ventaja de que ahí mi hija biológica ya había ido algunos años, ya me conocían como mamá, ya los conocía yo, ¿no? Entonces Sí. ya me sentía un poquito más en confianza. Entonces, yo pienso que posiblemente al mero principio que entro ahí, y dependiendo la edad del niño, la etapa, como digo, pues si fuera un bebecito o un niñito que entra primero, segundo de kinder, pues no. Podemos no decir demasiado, si algo sale que es relevante lo platicamos y poco a poco, conforme yo me vaya sintiendo más cómoda con esas personas, conociéndolas y ellas a mí, pues entonces, ¿no? Ahora, si llego con un niño o una niña de 6, 7, 8 años, pues les voy a tener que decir, porque va a haber un Claro, cierto rezago, porque el niño conoce su historia, porque claro. el niño va a decir, cuando estaba yo en la casa hogar, entonces ahí sí que me voy a tener que sentar y platicar mucho más a fondo con el personal con quien me entreviste, ¿no? Entonces, no hay como una respuesta receta para todos, ¿no? Va a depender de la edad del niño o niña, de la etapa de la adopción, de cómo me sienta yo de preparada y cómoda hablando del tema, de, pues digo, si como en mi caso sí te hacen la pregunta directa, pues no voy a decir mentiras. O sea, voy a decir, pero voy a decirlo tal vez en temas generales si de momento no se necesita más, ¿no? Y ya Claro. poco a poco iremos ampliando, ¿no? Yo la verdad es que sí, fui muy poco a poco de que entró a mi hijo a que salió lo del nombre, pues no había dado mucho más explicación, ¿no? Más que ya salió esto, bueno, pues entonces empecé a platicar más y más y ahí es cuando ya me fui metiendo mucho más al tema y acabé pues incluso dando estas pláticas a todo el personal de la escuela, ¿no? Porque me parece importante. Claro, claro, y ese es ahorita algo que quiero que nos platiques, pero hay otra pregunta que dice, si hay cambio de colegio de primaria a secundaria, ¿sugerirías comentar al nuevo colegio que somos familia por adopción? Pues vuelvo un poco a lo mismo, ¿no? Como en mi caso tengo a mi hija grande, entonces para cuando llego a la escuela con mi hijo, pues ya conozco la escuela, ya les tengo confianza, ya me conocen. Yo creo que en secundaria, si voy a cambiar una nueva escuela, pasaría por el mismo proceso. O sea, si es relevante, pues sí lo voy a comentar, ¿no? O sea, comentarlo en general, sí, con una persona a la que te está haciendo la entrevista para entrar. Repito, como si fuéramos una familia de madre y padre divorciados. Es un hecho simplemente, ¿no? Y en muchas escuelas además te preguntan directamente un poco más, entonces, bueno, pues ahí dirás, pero no tenemos por qué dar mucho más detalle, insisto, así como no le voy a comentar por qué me divorcié, ni cuándo, ni por qué lo decidí, ni quién fue el que lo decidió, ni nada de eso, pues igual no tengo por qué dar detalles, ¿no? Y si no Sí. me siento cómodo por la razón que sea, entonces me espero un poquito. No hay prisa. Igual como si no me sintiera cómoda porque me acabo de divorciar antier y no me siento cómoda todavía hablando del tema, no pasa nada si se los digo pasado mañana o en un mes o en 6 meses. No, tampoco tenemos la obligación, ¿no? Entonces, si nos sentimos cómodos, si nos parece importante, si es relevante, si mi hijo trae algunas cosas específicas, pues entonces sí que es importante por el bien de mi hijo, ¿no? Porque Exactamente. necesitamos ver esto y esto y esto y esto, ¿no? Entonces, si pensamos
qué es lo mejor para mi hijo en este momento, en esta etapa, en esta escuela, con esta persona con la que estoy hablando, ¿no? Si yo siento que esta persona y yo estamos teniendo una buena plática y entonces se da, pues es el momento, ¿no? Si no, no pasa nada. Puedo pedir una cita un mes después o puedo, cuando salga algo, entonces Claro. platicarlo. Cuando es más chico el niño, sí, porque van a salir estos detalles. Los niños cuentan cosas. Ya en la Sí. secundaria, los niños les contarán a sus amigos, si acaso, ¿no? Ujú. Ya no lo andan diciendo por la vida en general, ¿no? Sí, Si sí, hay un tenemos, por cambio. ejemplo, sí es muy importante que las escuelas sepan que hay fechas y que hay temas que van a ser difíciles, ¿no? Entonces, el padre, el día de la madre, el día de la familia, a lo mejor Navidad, fechas muy familiares, van a ser complicadas. A lo mejor el niño no quiere hacer el trabajo, a lo mejor lo rompió y la maestra no entiende por qué. Si nosotros le explicamos, es que es su cumpleaños y pues su cumpleaños es una fecha difícil y yo me acuerdo que en una entrevista con la maestra me dijo, ay, es que está muy disparejo, a veces súper bien y así, ¿no? Y le digo, a ver, voy a adivinar, ¿eh? Tú me dices si estoy bien. En marzo y en mayo estuvo mal. Ay, ¿cómo supiste? Pues en marzo en su cumpleaños y en mayo es el 10 de mayo, ¿no? O sea, Ujú. son fechas complicadas, ¿no? Vas a ver Sí. conductas que reflejan esos sentimientos. Entonces, pues sí, con niños de primaria que tienen más problema explicando, fíjate que lo que pasa es que no me gusta el día. No, no le van a decir eso a la maestra, o van a Claro. romper el dibujo, o no lo van a querer Sí, hacer. a ver, lo mejor Entonces ni ahí siquiera sí ellos necesito hablar. comprenden. No, claro, a lo mejor no saben por qué me choca hacer la Ujú. manualidad del Día del Padre, nada más me choca. Entonces ahí pues sí, ¿no? O le dejaron una tarea del árbol genealógico o la línea de vida, ¿no? Entonces ahí sí, pues sí, sí es importante estar en comunicación con la maestra. En Ujú. secundaria ya van a tener 10 maestros. No sé si viene el caso hablar con los 10 maestros, ¿no? Entonces, a Ujú. lo mejor con el psicólogo sí hay un Ujú. departamento de psicología, pues sí, ¿no? O a lo mejor con el director en la entrevista para entrar. Pero no creo que voy a hablar con los 10 maestros, Exacto, a menos de que sea un niño exacto. que acaba de llegar, claro, de casa a hogar a los 11, 12 años. Por Ah, supuesto que ahí claro, es muy claro, relevante y muy importante, claro, exactamente. Entonces, como ¿no? dices, hay que ver al niño, a la familia y a la escuela, como que son tres rubros o tres Exacto. vértices súper importantes, ¿no? Tenemos dos preguntas que son muy parecidas. Una dice, soy maestra, estoy en espera de poder adoptar. Como madre de corazón, ¿es recomendable que mi hijo asista a la misma escuela en la que trabajo? Y la otra pregunta, que es parecida, dice, soy directora de una escuela y tengo a mi nena por adopción. Me la entregaron recién nacida. ¿Me recomiendan inscribirla conmigo? Yo ahí sí lo vería como o sea, como con cualquier hijo o hija, ¿no? A mí en lo particular, si yo fuera maestra o directora, me costaría mucho trabajo tener ahí a mis hijos, pero conozco muchas maestras y directoras en la escuela de mis hijos, de mi hijo, porque mi hija ya está en la prepa, ya está en otra escuela, hay muchos hijos de las maestras y los 3 hijos de la directora. Ahí sí no creo que dependa de si son biológicos y adoptados. Volvemos a lo Ujú. mismo. Depende de ustedes como personas y de sus hijos como personas. O sea, si veo que eso para este niño en este momento y para mí eso es lo ideal, pues Ujú. adelante, ¿no? Sí, por la razón que sea, porque yo no me siento cómoda, porque en la escuela la política es que no o que sí, pues entonces ya lo veremos. No creo que haga una diferencia en particular el que sea un hijo por adopción o un hijo o hija biológicos. Y bueno, ahorita platicabas que tú ya empezaste a darle como una asesoría o pláticas o información a la escuela, a los docentes, que creo que es diferente. No es lo mismo hablar de tu hijo, de la historia que puedas compartir o que se consideres importante compartir, pero por el otro lado es cómo ir instruyendo a la escuela, porque pues, Ujú. como dices, posiblemente no es el primer hijo por adopción que llega, o no será el último, ¿no? Entonces, ¿cómo ir instruyéndolos para que Exacto. vayan aprendiendo cómo manejar el tema? Sí, yo cuando he dado estas pláticas a personal escolar, bueno, para empezar, en la escuela de mi hijo me gustó mucho que fueron todo el personal, o sea, desde la directora Ujú. hasta la cocinera, hasta los de intendencia.
todos, porque todos tienen contacto con los niños. Después he dado otras pláticas directamente a maestras, únicamente para maestras. Pero lo que les doy es, por ejemplo, un poquito de los 7 temas centrales de la adopción, ¿no? Que es la pérdida, evidentemente, perdieron a su familia biológica, como dijimos antes, a lo mejor hasta el estado donde nacieron, etcétera. El duelo, que obviamente van a ir trabajando este duelo pues durante toda su vida, sí, o tantos años como sean necesarios, de manera distinta según la etapa de desarrollo en la que estén. El rechazo, ¿no? Ellos viven esta pérdida como un rechazo y entonces son hipersensibles, bueno, pueden ser hipersensibles al rechazo percibido o real. La culpa y la vergüenza, que los niños y niñas son egocéntricos de cuando son pequeños y entonces todo lo viven como que es a causa de ellos, entonces pueden sentir culpa porque no es que lo piensen así con las palabras que los voy a decir, es como una sensación de no soy lo suficientemente bueno o buena para haberse quedado conmigo, ¿no? Y entonces eso les genera culpa y vergüenza, les puede generar culpa o vergüenza. Para sentirse seguros, tienen muchas veces la necesidad de controlar su medio ambiente, ¿no? Y este control, pues si no se trabaja, puede volverse problemático más adelante. Evidentemente, en la adolescencia, sobre todo, pues se les va a dificultar aún más la construcción de la identidad, porque tienen que integrar sus 2 linajes. Y la intimidad, ¿no? Cualquier relación cercana, con amigos, con novia o novio, con su familia, incluso con gente del trabajo, pues una relación cercana implica estar vulnerable, se puede acabar, te pueden rechazar, te puedes sentir herido. Entonces, todo eso son cosas que nuestros hijos van a estar trabajando. No digo que solo los hijos por adopción, por supuesto, estos son temas universales, pero en ellos lo vamos a ver como mucho más claramente, ¿no? Entonces, empiezo por explicarles esto, por explicar un poco cómo funciona el cerebro cuando hay un trauma temprano, por ver muy específicamente todas estas conductas que platicábamos que se pueden ver en el salón de clases o incluso afuera, en el recreo, ¿no? Con amiguitos o así. Es muy importante que también hay niños que son los niños perfectos, ¿no? Niños o niñas perfectos. Todo lo hacen bien, siempre te tratan de agradar, siempre están buscando la aprobación, siempre voltean a ver, o sea, como que no te van a decir una opinión ni nada sin checar que eso es lo que quieres oír. Y entonces estos niños muchas veces nos lo brincamos, no los vemos, pensamos que están perfectos porque pues, son niños fáciles, porque es el favorito de la maestra, porque es mi hijo más fácil. Y estos niños se están tragando todo, ¿no? Son niños que se están quedando todo adentro por quedar bien, por llenar expectativas, por cumplir. Entonces, a los otros sí que los vemos, ¿no? Y a veces los etiquetan y hay otros problemas, pero a estos niños y niñas perfectos creemos que todo está bien. Entonces, esto en la escuela es bien importante. O sea, esa niña que siempre cumple todo, que es la mejor, que pregúntale cómo se siente. A estos niños les cuesta mucho trabajo explicar cómo se siente. Hay que ver también cómo veo si esta niña, este niño, de veras es porque le fascina la escuela, que puede ser, o si es una cosa de me trago todo porque, híjole, si no soy perfecta, ¿quién sabe si me quieran? ¿Quién sabe si me aguanten? ¿Quién sabe si se queden conmigo, no? Entonces, esa parte es hasta más difícil, ¿no? Estos niños que parecerían fáciles, puede ser más difícil porque tengo que estar checando que de veras esté bien. Claro, incluso fíjate que también aquí ya ha estado con nosotros Gonzalo Silva, que es un psicólogo chileno, y él habla mucho de la complacencia. Y entonces dice que, bueno, porque nosotros siempre hablamos, bueno, en psicología se habla de estos mecanismos de defensa, ¿no? Que podrían ser huir, luchar o congelarse, ¿no? Pero hay otro que él pone en la mesa que es... Ah, claro, y él decía que había el otro, que era la complacencia. Totalmente. Que es complacer, muchas veces es un mecanismo de defensa, ¿no? Exactamente, y muchas veces no lo tenemos en el radar, que la complacencia es un mecanismo de defensa en niños que han vivido trauma.
Como los Exacto. otros, pues sí, los otros niños son irruptores, ¿no? Y hacen cosas, ¿no? Bueno, tal vez si vemos a un niño muy desganado, muy apático, aunque no delata, pero vemos que algo le pasa. Pero estos niños que siempre te van a sonreír y siempre te van a ayudar y siempre te van, exacto, a tratar de complacer, muchas veces no nos damos cuenta que es lo mismo, es la otra cara de la moneda. Entonces, Exacto. esto es bien, bien importante que el personal escolar lo tenga muy, muy claro. Otra cosa que me preguntaban mucho, ¿no? Como que las maestras bueno, y el personal en general se asustaban porque pues es que yo no soy experto en el tema. No se trata de que sean expertos en el tema, se trata de que de que sean sensibles al tema y a otros temas, porque finalmente habrá otros niños que tengan también traumas tempranos por otras razones. Entonces, esto sirve no solo para las familias por adopción, puede haber alguien que perdió a su mamá, que no, que murió, o a su papá, en fin, divorcios complicados, lo que sea, ¿no? Entonces, que sean sensibles, que sepan acompañar y contener a los niños, a las emociones que surgen, que Ujú. sean capaces de escucharles, que tengan cuidado con su actitud y con su lenguaje verbal y corporal cuando los niños dicen Ujú. cosas que les suenan extrañas, porque el niño suelta, ay, sí, es que yo no nací de la panza de mi mamá, y abres los ojotes y pones cara de susto, pues el niño se da cuenta perfectamente de que lo que dijo mm, él lo va a interpretar como que no está bien o como que no es normal, Claro. ¿no? Nuestros niños cuando se dan cuenta que son diferentes, se pueden sentir anormales, ¿no? O tomar el diferente como peor, ¿no? No Sí. simplemente distinto, sino Ujú. mejor, peor, yo soy peor, Ujú. soy anormal, Ujú. soy distinto. Entonces, muy cuidadosos con el lenguaje corporal y verbal, que sea respetuoso, que sea inclusivo, que sea adecuado, que tengan esta apertura de venir y platicar con la familia, oye, tu hijo, como la maestra de mi hijo, oye, pues fíjate que me llamó la atención esto y lo otro. No le dijo a mi hijo, eres un mentiroso, ese no es tu nombre. Vino y me preguntó y averiguó, ¿no? Entonces necesitamos ese tipo de sensibilidad más que sean expertos en el tema. Eso no lo necesitamos, ¿no? El lenguaje es bien importante. Tengo también una anécdota en una escuela que la psicóloga en una junta empezó a hablar sobre la adolescencia, no sé qué, y bueno, sí es que los niños adolescentes están trabajando con su identidad y a veces no se reconocen en esa familia, incluso llegan a pensar que son recogidos. Usó la palabra recogidos. En Ujú. esta época, la psicóloga de una Ujú. escuela. O sea, Mm. perdón, pero no. Lo usó con los papás, afortunadamente, pero ¿qué tal que hubiera habido niños por ahí, no? Entonces, Claro. eso no se vale, ¿no? O sea, el personal tiene que estar actualizado. O sea, si tienen que usar todo el tiempo niños y niñas, ellas y ellos, pues con más razón, esa palabra para nada, pero incluso otras más sutiles, ¿no? O sea, mi hijo es mi hijo, no tengo por qué ponerle un subtítulo, ¿no? Y yo soy su Ujú. mamá, no necesito subtítulo, ¿no? Y Sí. sus papás biológicos, no son los de verdad o los reales, ¿no? Todas estas cosas que a lo mejor son un poco más sutiles, que no se sabe, pero una escuela yo siento que sí debería de tener la obligación de estar actualizado en este tipo de cosas, porque el lenguaje es muy importante. Los niños en general y los nuestros más aprenden lo que viven, lo que oyen, lo que ven. Entonces, Exactamente. pues darse una actualizadita, ¿no? O sea, con esto ahorita que estamos todos de integrar y de, bueno, a ver, ¿qué palabras son las que son más adecuadas, ¿no? ¿Qué es Ujú. lo más amable, lo más respetuoso, ¿no? Claro. Otro ejemplo que tengo de otra escuela es que la niña tenía su nombre, pero le decían con un apodo, ¿no? Con un Ujú. nombre corto, que no tenía mucho que ver con su nombre. Y la maestra preguntó, y pues la niña le contó un poco de la historia y de la razón, y la maestra se empezó como a meter en algo que no era su asunto, ¿no? Ya era igual secundaria con muchas maestras y le empezó a decir a la niña que no estaba bien, que por qué usaba ese nombre, y que casi que todos los problemas de su vida era por eso, ¿no? Entonces, o sea, ni meterte tanto si no es tu asunto, Claro. ni ignorar un poco cosas. Si te llama la atención, habla con el papá, habla con la mamá, ve a preguntar por qué, me interesa, me llamó la atención,
pero no ser irrespetuosos, no ser intrusivos, no ser, no poner etiquetas y no hacer juicios, ¿no? Sin saber más. Y tampoco tienen por qué interrogar a los niños, ¿no? O sea, vayan y hablen con la familia, que es con quien tienen que hablar, porque Claro. nosotros sabremos hasta dónde les contamos, hasta dónde no les contamos, y a lo mejor sí pueden hablar después con el niño, pero no ponerlo en una situación en que el niño no sepa, porque finalmente eres una figura de autoridad. Ujú. No es de igual a igual ese diálogo, ¿me explico? Exacto. Y muchas de estas características de las que hablas me recuerdan un maestro también que se llama Lucas Raspal de Argentina. Dice que el docente debe facilitar que los cerebros estén en modo seguro, justo por esto que dices, ¿no? O Yes. sea, los niños llegan si llegan y ven que están en un lugar inseguro, pues no van a aprender, porque lo que ellos van a estar buscando es sobrevivir el momento y listo, ¿no? En cambio, si el maestro de verdad facilita un lugar seguro para sus alumnos, va a ser mucho más fácil el aprendizaje. Sí, de hecho hay algunas guías para la educación de niños en contexto de adopción o de niños en contexto de casa-hogar, por ejemplo. Ujú, Sobre todo en España hay ujú. mucho material y bueno, en Sí, inglés, ¿no? En Estados Unidos también. Y justamente lo que dicen es lo que necesitan, igual, yo pienso que todos los niños y niñas, pero más los niños y niñas que están en modo sobrevivencia o en modo alerta, por lo ajá, menos, sí, es un ambiente seguro, estable, amable, previsible, con mucha estructura, pero una estructura a la vez flexible, no así como de sí, que si te mueves, no, porque ahí pues otra vez sí, te pones nervioso, te pones sí, asustado, ¿no? O sea, una estructura flexible, amable. Hay que acordarnos de que los estímulos, si son exagerados, los agobian porque están procesando tantas cosas ujú, que es fácil que se les dispare este modo alerta, ¿no? Es muy importante que la actitud de maestras y maestros sea cálida y firme, pero con esa calidez, con esa apertura, que se valore el esfuerzo, no nada más el resultado, ¿no? Que les enseñemos también las mamás y los papás cuando estamos haciendo la tarea a dividir lo que tienen que hacer en pedacitos fáciles de entender y de resolver y de terminar, porque si no es como una tarea gigante que los agobia y ya no pueden más. Y sí, muy importante para las maestras y maestros tener en cuenta, y también para mamás y papás, es que nos acordemos que muchas veces no van a pedir ayuda aunque la necesiten, por ujú, este temor al rechazo, por este temor a no sentirse suficientemente buenos, por ese temor de ya no me vas a querer o ya no cumplí con la expectativa, ¿no? ujú, Entonces, todas esos puntos son muy importantes. Yo lo que hice en la escuela de mi hijo al principio, antes de yo llevarles la plática, es que les llevé una copia de esta guía educativa a la ujú. directora, a la psicóloga, a la maestra, y ya, pues, poco a poco más platicábamos, y entonces ya acabé haciendo esta charla especial, ya como muy específica, ¿no? Para que no se tuvieran que echar todo el libro, ¿no? Claro. Y lo he escuchado con otros papás o mamás, ¿no? Que van y casi que somos los que, pues, educamos a la escuela, ¿no? Es una educación a la propia escuela. Ojalá y esto, pues, se viralice más, se haga más común en las escuelas, ¿no? Que tengan este tipo de preparación, que en realidad tienen mucha preparación las escuelas, ¿no? Hay incluso días específicos que los niños salen hasta más temprano o no van porque los maestros están Sí. en capacitación, y esta, pues, debería de ser una de ellas. Hay una pregunta que dice, ¿qué tipo de método educativo recomiendan en general para niños adoptados con antecedentes de trauma del desarrollo? Por ejemplo, Montessori, constructivista, Waldorf, tradicional, homeschooling. Yo pienso, bueno, mi hijo está en una Montessori, la Waldorf también es buenísima y la constructivista, o sea, tal vez las más tradicionales serían las que menos, pero depende, porque puedes ir a una escuela muy tradicional y resulta que la directora es una persona Ujú, súper abierta, que le interesa aprender, muy accesible, que te dice, híjole, sí, padrísimo, venos a platicar del tema. Entonces, vuelvo a lo mismo, no podemos decir una cosa, ¿no? O sea, tengo amigas y conozco personas con hijos en diferentes escuelas, hijos
por adopción, familias por adopción, y muchas veces me dicen, híjole, padrísimo, porque en mi escuela, que aunque es la más tradicional, resulta que la directora tiene una sobrina adoptada, o que la maestra tiene tal con... Entonces, por eso lo que yo les decía, lo más importante es la comunicación. O sea, ir y hablar con la gente que está en la escuela en la que tal vez vaya a estar tu hijo, ¿no? O sea, la directora, la maestra que le toca o que le tocaría a tu hijo o hija ese año, la psicóloga o psicólogo, el consejero, a lo mejor en secundaria ya es más bien los consejeros o los orientadores, ¿no? Les llaman. O sea, con esas personas, porque la persona puede hacer la diferencia, ¿no? Sí creo que un sistema más tradicional, pues mete más presión como sistema, porque hay más tarea, porque hay exámenes, porque hay competencia, porque hay lugares, porque hay tal vez mucho más alumnos en el salón. O sea, todas esas características del sistema tradicional pueden meter más presión. Pero también puede haber gente maravillosa en esas escuelas tradicionales. A lo mejor es mejor una escuela más chica. Sí, puede ser. Pero también, o sea, la diferencia la van a hacer las personas que trabajan ahí. Entonces, por eso es importante hablar cara a cara, o bueno, por lo menos en un Zoom en estos días, con estas personas, ¿no? Directamente. Así es, y como decías al principio, también que la escuela o sea, esté bien con la familia, ¿no? Porque luego la familia a lo mejor dice, bueno, Montessori porque es lo mejor para nuestros hijos que llegaron por medio de la adopción, y a lo mejor la familia no puede con la escuela Montessori, ¿no? Entonces también es importante ver eso. Exactamente, y por eso lo importante es que nosotros nos sintamos con la seguridad de poder afrontar este tema y entonces ir a hablar con la escuela y plantear lo que nos es importante y ver cuál es la actitud y la posición de la escuela, ¿no? Porque puede ser una escuela muy alternativa, pero cerrada en estas cuestiones, y puede ser una escuela muy tradicional, pero muy abierta a aprender cosas nuevas y temas nuevos, o por la razón que sea, ya han tenido esto e incluso hasta saben más que la escuela de junto, que es más alternativa, pero que nunca ha tenido un caso o no ha sabido que han tenido casos, ¿no? Exacto. Entonces sí pienso que lo más importante es esta comunicación con las personas. Exacto. Hay un comentario y pregunta, dice, nosotros notamos en nuestros peques siempre el miedo de si vamos a volver a recogerlos del colegio o del comedor. Decidimos adelantarles toda la información un día antes de quién los va a recoger o si tienen que asistir al día siguiente al comedor. ¿Crees que lo estamos haciendo bien o podemos hacer algo más para darles seguridad? Sí, definitivamente, como decíamos, ¿no? Estos niños están muy alertas y quieren sentirse seguros y entonces a veces tienen como esa necesidad de controlar. Entonces, si tú les das por adelante a mi hijo hasta la fecha, ¿y qué vamos a hacer mañana? ¿Y qué va a pasar? Y no sé qué, ¿no? Entonces, sí explicarles lo que va a pasar y también no pasa nada si alguna vez cambian los planes, ¿no? Entonces, incluso lo podemos ir practicando en cosas más tranquilas. O sea, si te dije que paso a las 2, pues sí, sí pasa a las 2. Pero a lo mejor cuando estemos juntos y te dije que íbamos a ir a casa de la abuela, pues te voy a cambiar el plan para que vayas aprendiendo a manejar estos cambios de planes, pero en un ambiente, o sea, estás conmigo, estás seguro, no es que sientes que no voy a pasar por ti, pero ¿qué crees? Ya no vamos a ir porque tal y tal, ¿no? Entonces, hacemos las dos cosas, les damos seguridad, les platicamos cuál es el plan, si es de pasar por ellos, sí tratamos de estar como bien a tiempo a la hora que dijimos, pero vamos practicando de estos cambios, porque ¿qué crees? A veces se me puede ponchar la llanta y no llegué a las 2, o le voy a tener que pedir a la amiguita a la mamá de tu amiguita que te recoja porque yo no pude, ¿no? Pero no empezar con eso. O sea, primero en lo que sí les causa como más ansiedad, ser como muy puntuales, explicarles, pero ir practicando ay, sí, te dije que íbamos a ir a casa de la abuela, pero no vamos a poder ir hoy, vamos a tener que ir mañana. O, ay, sí, te dije que íbamos a andar en bici a las 5, pero primero tenemos que pasar a recoger no sé qué, ¿no? Que vean que no pasa nada con el cambio de planes, pero primero en un ambiente en el que ellos se sientan seguros. Así es. Oye, y otra pregunta. Comentar si sale el tema con los amiguitos del niño adoptivo que es adoptado.
a veces los compañeritos son difíciles. Sí, a veces lo son. Lo que les vamos a ir enseñando a nuestros hijos es, una, tu historia es privada, pero no secreta. Porque los secretos solemos pensar que es porque es malo, ¿no? Algo malo habrá que es Sí. secreto. No, no es secreto, pero sí es privado. Lo vas a compartir con algunas personas, no con todas. De más chiquitos, ellos cuentan todo, pero de más chiquitos también los amiguitos son menos complicados, ¿no? Conforme van creciendo, entonces les vamos enseñando. Tu historia es privada, no se la tienes que contar a nadie, no tienes la obligación de contarle a nadie si no quieres. Y si quieres, bueno, escoge a quién le platicas qué. Y si te contestan algo que no te gusta, puedes contestar esto y esto y esto y esto y practicarlo, ¿no? Si te preguntan, ay, entonces tus verdaderos padres, entonces tú contestas, mis padres biológicos, porque mis padres verdaderos pues son los que vienen por mí a la escuela todos los días. Te refieres a mis padres biológicos, por ejemplo, ¿no? O sea, enseñarles este lenguaje, enseñarles, darles respuestas. Una respuesta muy válida es no quiero hablar del asunto, completamente válida, no tienes por qué contestar todo lo que te digan, y sobre todo darles esa confianza de que nos pueden venir a contar qué les pasó y qué sintieron. Nosotros, claro, uno se injerta en pantera y quieres defenderlo, irle a sacar los ojos al niño que le dijo algo, pero no se trata de eso. Es, ¿y cómo te sentiste, mi amor, con lo que te dijo? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué te enojó o por qué te dolió? ¿Y qué te hubiera gustado decirle? Ah, pues mira, la próxima vez le puedes decir eso que me acabas de decir, o a mí se me ocurre esta otra cosa que le pudiste haber dicho, ¿no? Lo que queremos es irlos enseñando, no los podemos tener en una burbuja para siempre. A veces ni nos vamos a enterar. Yo a veces me enteraba de cosas porque la que me contaba era mi hija grande, pero no mi hijo me contaba, ¿no? Entonces, a veces ni nos vamos a enterar. Entonces, mejor abrir esa comunicación y hacer lluvia de ideas y que ellos mismos piensen, ah, pues, ¿qué me hubiera gustado decirle? O, ¿por qué no me gustó lo que me dijo? O ¿por qué se lo dije? ¿No? En verdad yo ni le quería contestar, ¿no? Entonces, irlos enseñando a enfrentar estas cosas que van a vivir. Claro. Y a lo mejor con adultos, ¿no? No solamente con niños. Exactamente. Muchas veces son los adultos los que se sacan de onda. Yo me acuerdo también una vez que estábamos con los primos y entonces mi hijo estaba hablando así muy desparpajadamente y me dice, mamá, ¿verdad que yo nací de la panza de otra señora, no sé qué? Y su primo, ah, sí, no sé qué. Y en cambio, a mi suegro lo vi así con cara de trágame tierra, por favor, ¿yo qué hago aquí, no? Entonces, muchas veces los niños son mucho más naturales si el niño lo dice con todo el desparpajo y con toda la confianza del mundo, ¿no? Entonces, pues sí, a veces será la maestra metiche o la mamá del amiguito que dice, ay, no es cierto, ¿a poco? ¿No? Ese tipo de cosas, ¿no? Sí, entonces, lo que les tenemos que estar dando son herramientas. Así es, herramientas, y que son herramientas que le van a servir para todo, no nada más cuando se hable de adopción, ¿no? Exactamente. Porque, bueno, no todos, o sea, hijos biológicos también van a tener temas que no quieran contar, ¿no? Por supuesto, por supuesto. O sea, es algo que nos sirve a todos, ¿no? Es como lo que te digo de cuando dices que si divorcias, yo me acuerdo que a mí me preguntaban de mi hermana, ¿no? Que no compartimos papá, tenemos la misma mamá, pero no. Y cuando me decían, ah, entonces es tu media hermana. Y yo decía, ay, pero no sé qué mitad escoger, la de arriba, la de abajo, la de la derecha, porque es mi hermana, punto, no necesitamos subtítulos, ¿no? Pero tener una respuesta así como que ya te hace fácil, pues eso, ¿no? Contestar el comentario que dices ni al caso, ¿no? Claro, claro. Y de paso vamos enseñando al otro. Exactamente. Sí. Oye, Deni, pues se nos está terminando el tiempo, pero te quiero agradecer muchísimo toda esta plática que creo que ha sido súper interesante para todos. Y te quiero también agradecer a toda la gente que se conectó y que hubo muchísimas preguntas. Y bueno, de hecho hay una última, si quieres la formulo. Dice, una de mis hijas el primer día de clases en una escuela nueva, en la ronda contó todo. Primera vez que vienen dos amiguitos a casa a jugar, me consultan delante de las tres. ¿Es verdad que fulanita vive en la calle? Sí, es verdad. Y comía de la basura y la gente de la calle come lo que consigue. Por eso es importante cuando puedas acercarles comida.
O sea, todo eso platicaron los Todo amiguitos y eso. con la hija. Sí, Bueno, pues yo creo que es que debemos aprovechar esas oportunidades para educar a la gente. Muchas veces también la gente exacto. dice y pregunta cosas por ignorancia. No tenemos que todos ser expertos de todos los temas. Yo cuántas veces habré, pues no dicho, porque no soy muy de soltar, pero pensado cosas tontas a lo mejor acerca del autismo o de ciertas otras cosas que no tengo conocimiento, ¿no? Y no es Ujú. porque seamos necesariamente mala onda o metiches, es porque no sabemos, no tenemos por qué ser expertos de todo. Entonces yo creo que todas esas son oportunidades de educar Así a es. los niños, a las mamás de los niños, a las compañeritas, a las maestras, al chofer, a quien sea, ¿no? O sea, pues fíjate que en verdad las cosas son así, ya sabes, y entonces ya tú das una línea, estás educando, estás compartiendo conocimiento y para mí lo más importante es al que estoy educando es a mi hijo, porque lo que yo, o sea, mi hijo me está escuchando a mí. Si me pongo como loca, va a decir, ay, quiere decir que eso es malísimo. O mi mamá, ¿por qué se puso así? ¿O qué pasó? En cambio, si yo tranquilamente digo, pues mira, la cosa estuvo así y así y así y pasa. Entonces, mi hijo está aprendiendo. Yo soy el modelo a seguir cuando son Ujú. chiquitos. Ah, mira, cuando pase esto, pues lo que puedo hacer es contestar esto y tranquilamente explicarle cómo es la cosa, ¿no? Entonces, siempre Exacto. tengamos en cuenta que nuestros hijos nos están viendo y oyendo. Y que las otras Exacto. personas muchas tienen buenas intenciones, muchas veces no tienen ni la menor idea y a veces tendrán malas intenciones. ¿Cómo contesto cuando alguien tiene malas intenciones? También eso le puedo enseñar a mi hijo o a mi hija. Ujú, ujú, exactamente. Y bueno, pues me quedo con muchísima información aquí que nos regalaste, Denis, muchísimas gracias. Gracias, Genia. La plática se queda grabada para todos los que quieran escucharla después. Y pues con muchas ganas de tenerte de nuevo en este espacio, que ya estuviste aquí hablando una vez sobre el libro de vida, ahora sobre escuela. Y bueno, seguramente estarás de nuevo porque tienes un conocimiento enorme. Me encanta que es a partir de tu experiencia, ¿no? Sí. De mamá adoptiva y que te has ido adentrando en todo este tema y has ido educando a la escuela y ojalá pues que muchas escuelas y muchos directores y docentes puedan escuchar esta plática. Pues muchísimas Compartámosla, ¿no? gracias, Gina. Yo Hagamos realidad. encantada de estar aquí contigo. Muchas gracias, Denis. Claro que sí. Y muchas gracias a todos los que se conectaron y pues los esperamos muy pronto en una Gracias a nueva todos. entrevista. Un abrazo. You